Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, amigos que nos visitan en esta tarde. Buenas tardes, hermanos. ¿Estamos todavía dormidos o andamos cansados? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de los que estamos aquí, de los que estuvimos aquí, que se dio la hoja, verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos utilizando la hoja que se dio? De los que se llevaron la hoja. No sé, yo no vi quién se la llevó. ¿Alguien más ha estado utilizando la hoja? ¿Sí? ¿Alguien más ha estado utilizando? Son dos hermanas. ¿No? Sí. Pero la hoja que di era una hoja en llevar un récord de lectura para ver qué tantas veces leemos la Biblia. ¿Se acuerdan? Para ver qué tantas veces leemos la Biblia estando en casa. Recuerden que es muy importante, ¿verdad? Siendo que eso es lo que estamos estudiando los domingos en la tarde, estudiando la Biblia eficazmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que tener un propósito y el propósito es crecer, ¿verdad? En el conocimiento. Crecer en el conocimiento. Segunda de Pedro 2:2 dice, tenemos que desear la leche espiritual, ¿verdad? No adulterada, o sea, como niños recién nacidos, tenemos que desearla. Mirábamos lo que dice el salmista, ¿verdad? En cuanto a la palabra de Dios en Salmo 119, ¿verdad? Que, oh, cómo amo yo tu ley. Recuerdan que hablábamos en cuanto a ello. Entonces, esto a nosotros nos deja saber qué tanto es lo que amamos la ley de Dios, ¿verdad? Ahora, no tienen que usar exactamente esa hojita, hermanos. No estoy diciendo que tienen que usar exactamente esa hojita. Es solamente para ver y ponernos a pensar, cada uno de nosotros, qué tanto es lo que nosotros escudriñamos la Biblia, qué tanto la leemos, ¿verdad? O no la leemos. Y eso es lo que estábamos viendo en cuanto a ello. Decíamos que hay que leer la Biblia con propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Bueno, ya lo dijimos, el hermano lo dijo, hay que crecer, ¿verdad? Espiritualmente, el conocimiento tiene que crecer. Una de las razones que podemos ver es lo que el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice, si no santificar a Dios, ¿en dónde? En vuestros corazones. Y luego dice, ¿y estad qué? Siempre preparados. ¿Siempre preparados para qué? Ahí pueden, primera de Pedro 3:15. Para presentar defensa ante aquel que os demanda razón de qué. Pueden leerlo, hermano, ahí están. Presentar defensa ante todo aquel que os demanda razón de qué. De la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Entonces decíamos que es algo muy importante. Esto es algo muy importante, el leer la Biblia. Estamos viendo que el mundo, ¿verdad? Se ha llevado una gran cantidad del mundo religioso alrededor, el mundo denominacional. Entonces, cuando viene el punto en el cual se nos pregunta, es donde tenemos que estar nosotros preparados para presentar defensa. ¿Qué quiere decir esto? Para presentar la explicación. ¿Por qué nosotros somos cristianos, verdad? ¿Por qué hemos obedecido el Evangelio? Y todo esto solamente nos va a ayudar, pues, claramente estudiando. Así que ese es un propósito en el cual nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Se regresó mucho. Preguntas que ayudan en el estudio eficaz, estábamos hablando en cuanto a ello. Decíamos que cuando nosotros leemos un pasaje, tenemos que entender el contexto del pasaje, en el cual el contexto indica los versos que se encuentran antes y después del pasaje bajo consideración. También hay que ver en cuanto a los puntos, ¿verdad?, que se explican en la historia. Hay que ver varios puntos de los pasajes que se están hablando. ¿Por qué se están hablando? ¿A quién se está hablando? ¿Cuál es el propósito? ¿Recuerdan que hablábamos? Entonces, todo esto es muy necesario. ¿Para qué?
para que nosotros, cuando nosotros expliquemos la Biblia, no apliquemos la Biblia incorrectamente. No saquemos un pasaje fuera de lo que es. No apliquemos la Biblia. Una de las cosas que podemos ver que en la Biblia tenemos concordancias, que es bueno, ¿verdad?, tener concordancias, pero también hay que tener cuidado porque a veces nos vamos, digamos un ejemplo, por la palabra amor y vemos pasajes que son de amor, pero a veces si no tenemos cuidado, a veces mal aplicamos pasajes cuando queremos hablar de un amor y aplicamos otro. ¿Sí me entienden? Cuando queremos hablar del perdón, no solamente agarrar los pasajes y aplicarlos a lo que nosotros, sino que tenemos que ver exactamente bien y leer exactamente bien si ese pasaje, ese texto entra claramente en lo que nosotros queremos aprender, ¿verdad? Queremos enseñar. Hablábamos que ¿qué enseña este pasaje acerca de Dios? Hay que estar estudiando. Mirábamos que enseña el pasaje algún ejemplo que debo de seguir también. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque hablábamos el domingo pasado, y es lo que vamos a ver un poquito ahorita, de que en el mundo denominacional, ¿verdad?, se aplica mucho el Antiguo Testamento en cuanto a la ley de Moisés, ¿verdad? Decíamos que se aplican algunas cosas de la ley de Moisés a la ley que tenemos ahora, que es el Nuevo Testamento bajo Cristo. Y está mal aplicado, porque mirábamos que en Gálatas 3 claramente nos dice que maldito es aquel que no cumple, ¿qué? Toda la ley, ¿verdad? Completamente. Entonces no podemos tomar leyes que no son. Otra cosa que hablábamos y preguntábamos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos judíos? ¿Verdad? Realmente. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos del pueblo de Israel? Entonces, es lo que vamos a ir viendo nosotros. En cuanto a lo que mirábamos, ¿qué enseña el pasaje, verdad? Algún ejemplo para nosotros. Hablábamos quién está hablando, ¿verdad? Claramente. Sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero también tenemos que ver quién está hablando aquí en estos pasajes. ¿A quién se le está hablando? Es otra de las preguntas que tenemos que tener en mente. Y esto, hermanos, es algo solamente que nos va a ayudar. No estoy diciendo que es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Esto no estoy diciendo. Es algo nada más que nos va a ayudar a nosotros a analizar en nuestro estudio personal, nuestro estudio cuando nosotros estemos estudiando la Biblia, ¿verdad? Son preguntas. Hay otros hermanos que claramente tienen más información en cuanto a ello. Claramente cada uno de nosotros nos poner de acuerdo con aquellos hermanos que tal vez tienen mucho más años en cuanto al estudio, que nos van a dar algunos, ¿cómo se dice?, algunos ejemplos, algunos cosas que nos van a ayudar en cuanto al estudio. Esto lo podemos ver, ¿verdad? Otra de las cosas que mirábamos es en qué lenguaje se está hablando, ¿verdad? Se está hablando literal o simbólico. Esa es otra cosa que tenemos que tener cuidado en esto, porque tal vez nosotros podemos leer algo simbólico y lo podemos aplicar literalmente, ¿verdad? O tal vez es algo literal y nosotros pensar que es simbólico, o es uno de las dos. Entonces, estas cosas son las que vamos a ir estudiando. Eso es lo que mirábamos el domingo pasado. Una de las cosas que me gusta a mí claramente tener en mente es lo que dice Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice Pablo: a mí no me es molesto el escribiros, ¿qué cosa? Las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Claramente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a ver cosas en las cuales nos van a ayudar a nosotros a tener una seguridad en lo que nosotros estamos aprendiendo. Una de las cosas otra cosa, ¿verdad?, que vamos a ver es en cuanto al origen de la Biblia, ¿verdad? El origen de la Biblia, ya hemos estudiado esto, por eso decía este pasaje. Son cosas en las cuales nosotros tenemos que tener en mente. ¿Por qué? Porque nosotros claramente tenemos que tener la convicción, hermanos. Primeramente tiene que estar la convicción ¿en quién? En nosotros mismos, ¿verdad? Porque la fe, dice Hebreos 11:1, ¿la fe qué es?
Ahí está, la convicción, ¿verdad? De lo que no se ve. Entonces tiene que haber una convicción en nosotros. Y esto es para cuando nosotros estudiemos, esta convicción se fortalezca, para cuando nosotros expliquemos, ¿verdad? No expliquemos la palabra de Dios con dudas, ¿verdad? Porque entonces nosotros vamos a dudar y aquella otra persona nos va a aplicar algún pasaje y luego vamos a tener pensando, vamos a decir, oye, pues a lo mejor tiene razón, ¿verdad? Y ya nos dejó ¿cómo? Ya nos dejó así, ¿verdad? Entonces por eso es la importancia de tener esto en mente. El origen de la Biblia, claramente, la mayoría de nosotros sabemos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le dice a Timoteo ahí en la segunda carta, y usualmente lo hemos leído esto continuamente, pero es algo en el cual nosotros tenemos que tener memorizado, ¿verdad? Segunda de Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Claramente vemos aquí, todavía no se terminaba el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero le está diciendo y le está recalcando que él estuviera atento a lo que había aprendido ¿de quién? De su abuela y su madre, ¿verdad? Que era la ley, ¿verdad? En cuanto a ello. Entonces le está diciendo, toda escritura es inspirada por Dios, le está diciendo, todo lo que aprendiste viene de Dios. Pero también, hoy en día, podemos ver nosotros, ya que tenemos la Biblia completa, que claramente ahora aplica lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Todo lo que tenemos aquí en la Biblia es inspirado ¿por quién? Por Dios, claramente podemos ver esto. En Juan, ¿verdad? El Evangelio según Juan, en el capítulo 7, versículo 16, nuestro Señor Jesucristo hace una aclaración, ¿verdad? Si usted se fija, está hablando aquí en la enseñanza, y les dice, ¿verdad? Les está haciendo la aclaración. El versículo 16 y 17, ¿qué dice? Ok, aquí les está aclarando, ¿verdad? Porque ¿qué hacía el pueblo con Cristo? Cada vez más refutaban contra él, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hablaba la verdad y los fariseos y saduceos lo atacaban. Los sacerdotes, ¿verdad? Lo atacaban. Entonces aquí les hace la aclaración y les dice, miren, les voy a decir algo. Mi doctrina no es mía. Ahí estamos viendo también el origen, lo que dice Pablo en Timoteo. La palabra viene de inspiración divina de Dios. Entonces Cristo claramente aquí le está haciendo la aclaración, ¿verdad? A estos hombres y le dice, miren, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y luego dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y luego dice el 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Les está diciendo, ¿verdad? Entiendan, lo que yo les estoy hablando viene del Padre. Y luego les hace la pregunta, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Les dice. ¿Qué les está diciendo con esto? Bueno, Moisés ha hablado ¿de quién? Del Mesías, de él. Él les ha dado la ley. Entonces le está diciendo aquí, bueno, aquí ustedes entiendan de que yo no estoy hablando mis palabras, yo estoy hablando de aquel que me envió. Y este es el origen, ¿verdad? En el cual el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, si alguien lo tiene antes, ¿verdad? Léalo. Hebreos 1, 1 al 2. Aquí está, ¿verdad? Primeramente nos está diciendo la inspiración divina. Bueno, él le habló al pueblo claramente, se dice aquí, de muchas maneras, ¿verdad? Pero ahora aquí nos está aclarando el escritor lo que Cristo dijo él mismo, ¿verdad? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
Ahora el escritor a los hebreos está diciendo, bueno, ahora, en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo. Entonces, aquí está el origen, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo, quien asimismo hizo el universo. Bueno, aquí podemos ver que viene de inspiración de Dios y vemos que el Hijo hizo el trabajo. Pero también nos deja saber la Escritura, hermanos, que el trabajo lo hizo ¿quién? El Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver nosotros en Juan, ¿verdad? En cuanto Cristo estaba hablando con sus discípulos, en la preparación en el cual les estaba diciendo que Él iba a partir, pero aquí podemos ver lo que Cristo les dice. Y otros pasajes que en el mundo de las denominaciones es mal aplicado, porque aquí claramente está hablando con quién en estos pasajes, con los discípulos, ¿verdad? Con los discípulos. Juan 14, 26, ¿qué dice? Aquí está, más el Consolador, ¿verdad? ¿Quién es el Consolador? Ahí dice, ¿verdad? El Espíritu ¿de qué? De tu verdad, del Espíritu Santo. ¿El cual procede de quién? ¿De Él? ¿De Cristo? Del Padre, ¿verdad? Claramente vuelve a repetir lo mismo aquí Cristo. Miren, lo que se está hablando viene directamente ¿de quién? De Dios, del Padre. Y en el capítulo 15, ¿verdad? Versículo 26, dice nuevamente, les vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? Ahí está. Volvemos a ver que en el siguiente capítulo, capítulo 16, versículo 3, ¿qué dice? A ver, 16, 13, me faltó un número, hermanos. 16, 13. Nuevamente aquí podemos ver que Cristo está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿verdad? Aquí Él les dice, Él vendrá, Él los guiará ¿en qué? En la verdad, en toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y Él los hará saber, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo viene el origen de la Biblia, viene del Padre, claramente. Viene del Padre, viene del Hijo, que el Hijo habla palabra del Padre, viene el Espíritu Santo, habla palabra de Dios, pero también vemos que los hombres santos son usados, ¿verdad? Los hombres santos, porque ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, segunda carta de Pedro, perdón, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, si alguien gusta leerlo. Ahí está, ¿verdad? Tenemos que entender que claramente esta profecía no vino de algo privado, sino que está hablando que aquellos hombres, santos hombres, ¿verdad? De Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo, de aquel soplo, ¿verdad? De Dios. Entonces, podemos notar nosotros, hermanos, que el origen de la Biblia es Dios. Es Dios. Por eso es muy importante entender que cuando nosotros hablemos y enseñemos y estudiemos para enseñar, enseñemos solamente la palabra ¿de quién? De Dios correctamente, ¿verdad? Porque esto es lo que es mandado a nosotros. Por eso es el propósito de estudiar la Biblia eficazmente,
¿verdad? Algo que nos va a ayudar a nosotros a crecer en el conocimiento. Porque si no, entramos nuevamente en aquello que hemos visto, de que nosotros hablamos y a veces he escuchado, fíjese, hermanos, hasta poner dichos seculares y lo aplican como que lo dice la Biblia. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? O a veces la mayoría de nuestro vocabulario es la Biblia dice. La Biblia dice, sí, tal vez lo que usted está diciendo, la Biblia lo dice, pero aquí es donde viene el estudio eficaz. ¿Cuál es el estudio eficaz? Que nosotros vamos a poder decir dónde dice la Biblia lo que nosotros estamos tratando de enseñar, ¿verdad? Entonces hay que aprender esto. Otra de las cosas, hermanos, que tenemos que tener en mente es la división. Esto mirábamos un poquito nosotros en cuanto al evangelismo personal, pero la división en cuanto al antiguo pacto, ¿verdad? El antiguo pacto, tenemos que entender esto. El antiguo pacto, ¿a quién fue dado primeramente? Éxodo 20 nos dice, ¿verdad? ¿A quién fue dado? Vamos ahí, Éxodo 20. Oigo voces muy lejos, hermanos, si pueden hablar un poquito más recio. Ah, ok. Sí. Sí, hermanos, ¿verdad? A Israel. Claramente vemos aquí empezando el versículo, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de ¿dónde? De Egipto, ¿verdad? A nosotros nos sacaron de la tierra de Egipto, hermanos. No, ¿verdad? No. Hay algunos mandamientos que están aquí en el Antiguo Testamento que son aplicables en el Nuevo, ¿verdad? Que Cristo mismo lo dice, pero hay otros mandamientos que Cristo mismo dice, hablan cuanto a la ley, pero dice Cristo, ¿verdad? En Mateo 5, pero yo os digo, ¿verdad? Entonces cambia. Entonces aquí es donde vamos a estar viendo la diferencia. Aquí vemos en cuanto claramente sabemos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vemos que le habla al pueblo de Egipto, pero ¿esto será aplicable a nosotros? Sí, ¿verdad? Sí. Porque tenemos el pasaje, ¿verdad? Que amarás ¿a quién? A tu Dios. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo, ¿verdad? No lo habla ahí en Mateo. Entonces, podemos ver que habla en cuanto a guardar el sábado, ¿verdad? ¿Eso es aplicable a nosotros? No, ¿verdad? Porque aquí ya vemos que van cambiando. Pero vemos que hoy en día todavía se aplica en algunos, ¿verdad? Lo que es el mundo de las denominaciones. Se aplica que se reúnen ellos los sábados, ¿verdad? Los sábados. Hablamos en cuanto a el propósito también, el propósito de ello, del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, si regresamos ahí en Gálatas, la carta ahí en Gálatas, capítulo 3. Aquí nos habla en cuanto al propósito de la ley, Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 29, ¿verdad? Al 19 en adelante. Dice, y hace la pregunta el apóstol Pablo, entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Aquí está, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en el versículo 10 nos habla en cuanto está bajo maldición aquel que no cumple toda la ley, porque la ley no pertenece ¿a quién? A nosotros, está hablando de la ley de Moisés. Pero vemos aquí también, estoy leyendo versículos antes, que en el versículo 16 nos habla en cuanto a la simiente. ¿Cuál simiente? No, Abraham era el que se le dijo, pero ¿de qué simiente está hablando? De Cristo, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo está explicando para llegar a esta pregunta, ¿verdad?
Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Y habla ahí el apóstol Pablo, dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese, ¿qué cosa? La simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y luego dice el 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego hace la pregunta, luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en ¿quién? En Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ayo, ¿verdad? Aquello que nos iba a ayudar, y ahí mismo dice, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido, y hablábamos del bautismo en la mañana, ¿verdad? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Verdad? El Antiguo Testamento era el propósito, era el ayo, ¿verdad?, para llegar a la promesa que se había hecho. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, se habló del Mesías, ¿verdad? Vemos que viene a Génesis capítulo 22, y luego sigue continuando la simiente, y ahora la simiente aquí nos está revelando el apóstol Pablo, que por medio de Cristo, ahora nosotros los gentiles, ya venimos a ser que hijos por medio del bautismo, ¿verdad? Entonces, propósito nos lo habla el apóstol Pablo. Ya no quiso. La siguiente pregunta, ¿qué uso tiene el Antiguo Testamento hoy? Y esa es otra cosa que lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué uso tiene el Antiguo Testamento hoy? El apóstol Pablo, escribiendo la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 10, aquí claramente está hablando en cuanto a la idolatría, ¿verdad? Y empieza a decir aquí el pasaje, el versículo 1 del capítulo 10, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿verdad? Y luego dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados ¿en dónde? En el desierto. ¿Está hablando de quién? De los que originalmente salieron de Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos entraron de los originales a la tierra prometida? ¿Quién era? Josué, ¿verdad? Y Caleb, ¿verdad? Entonces, dice aquí, quedaron postrados en el desierto. Versículo 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, para no tener ¿qué? Las mismas cosas que hicieron ellos, ¿verdad? Dice, no seáis idólatras. Aquí no viene a aplicar lo que dice Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos. No seáis idólatras, dice. No seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito,
Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Y luego dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y creyeron en un día 23,000. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y luego dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el versículo 12 dice algo muy, muy claro. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. El propósito claramente, el uso que tiene el Antiguo Testamento es para instrucción de nosotros, para enseñarnos, ¿verdad? Ejemplos, nos va a ayudar a nosotros a crecer, ¿verdad? Por medio de los errores, pero también a crecer por medio de aquellas grandes cosas que hicieron los hombres de Dios, ¿verdad? O sea, hubo de las dos cosas, pero hay que acordarnos de esto, ya no estamos bajo el antiguo pacto, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el ayo, ¿verdad? El ayo ya nos ayudó a llegar a Cristo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente, hermanos, ¿verdad? Es bonito leer el Antiguo Testamento porque nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a entender el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque si leemos el Antiguo Testamento, cuando leemos el Nuevo, se nos va a aclarar muchas cosas, bastantes, ¿verdad? Pero aquí es donde viene que tenemos que tener cuidado. ¿Qué vamos a aplicar? Y es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿verdad? ¿Qué son las aplicaciones? Vamos a entrar después en el Nuevo Testamento también, el Nuevo Pacto. Entonces, así que estudiando eficazmente tenemos que ir conociendo nuestra Biblia, ¿verdad? Tenemos que ir viendo estas cosas. Tenemos que ir aclarando estas cosas. Pero van a decir, hermanos, que parezco disco rayado, ¿verdad? Pero lean su Biblia, hermanos, ¿verdad? Aquellos que leen la Biblia, adelante, sigan, continúen, ¿verdad? Creciendo en el conocimiento. Pero aquellos que no leen la Biblia, les exhorto, ¿verdad? En el amor del Señor, en el amor de Dios, lean su Biblia, estudienla, escudriñenla, ¿verdad? Otra de las cosas que decíamos que cuando estudiemos hay que leer, ¿verdad? Hay que leer estos acontecimientos, aquellos acontecimientos de aquellos reyes, aquellos jueces, aquellos hombres de Dios, pero hay que tampoco ponernos mucho nosotros mismos en cosas que no debemos de meternos, ¿verdad? Porque claramente Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 nos habla en cuanto las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Y las reveladas pertenecen ¿a quién? A nosotros. Decíamos que muchas de las veces nosotros queremos asumir cosas. Y cuando empezamos a asumir cosas, a veces nos metemos en problemas porque nos vamos más allá, ¿verdad? Y queremos investigar más allá, ¿verdad? Y nos metemos en un problema. Entonces, las cosas que están reveladas, que están aquí, ya son para nosotros. Esto es lo que nos va a enseñar a nosotros el medio de salvación, ¿verdad? El medio de salvación. Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Vamos a estar de pie para el himno que el hermano tiene preparado y el próximo domingo continuaremos con él.